Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. ¿Qué es el resentimiento? ¿Qué es resentir? Resentir, volver a sentir. ¿Y por qué quisiéramos volver a sentir algo que duele, que es incómodo, que me enoja? Y qué curioso, porque si no quisiera volverlo a sentir, pero aún así no lo puedo soltar, ¿dónde está el sentido? ¿Y para qué me está funcionando esta emoción, pues, en mi vida? ¿Dónde está el sentido de ser un resentido? Pues sí, no tiene mucho sentido, pero sí tiene mucho sentido hablar del tema. Me gusta mucho que hayamos elegido esta emoción. A mí también me parece que de repente es una emoción que puede salir un poco sobrando no es una emoción tan primaria y no es una emoción tan fundamental en mi óptica en la vida del ser humano. Entonces... No es de las meras, profundísimas. No, pero creo que... Pero es muy relevante. Muy relevante y tiene mucha complejidad y eso se me hizo muy interesante. Sí, yo creo que no se conoce tanto ni se menciona tanto, pero sí cumple un propósito súper importante y es esta parte de no poder soltar y generar tu identidad o vivir a través de este sentimiento que ni siquiera estás entendiendo por qué está ahí o por qué no lo puedes soltar. Lo que acabas de decir, wow, o sea, a mí me explota la cabeza. Generar nuestra identidad a través de un resentimiento está muy complejo. O sea, es a lo que voy, es mucho rollo. Entonces, ¿cómo me podrías explicar eso, Sara? Porque siento que ahí hay la carne. O sea, ¿para qué sirve el resentimiento? No es como, es esta forma de protegerte de algo que te va a doler mucho. O sea, al final es una emoción que también protege. Entonces, te protege de esta vulnerabilidad, te vuelves como más, no hipócrita, pero como más reservado. Es decir, pones una distancia entre tú y el otro. Exacto, pones una distancia entre tú y el otro. A mí lo que me viene a la mente cuando hablamos de resentimiento y cuando lo estaba tratando de estudiar para venir hoy es recordar que el resentimiento normalmente es porque el otro, quien sea, me lastimó, me hirió, me quitó, algo, ¿no? En teoría, entre comillas, me hizo algo que a mí me dolió o me enojó y yo no supe reaccionar necesariamente asertivamente. Justo eso. No puedes descargar ese enojo que es sano para poner límites y te lo tragas. Entonces, ese sentimiento se vuelve, en vez de exterior, lo internalizas. Y cuando lo internalizas, no lo sacas. Y muchas veces no te vuelves consciente de cómo influye en tu vida y de cómo lo estás usando para crear tus propias narrativas. Ok, y entonces si te entiendo, cuando yo me trago ese enojo y ese coraje, creo mi narrativa en la que yo, por ejemplo, voy a inventar una, ¿no? Pero a mí siempre me miente la gente o a mí siempre me roba la gente. Y entonces esa es la narrativa que me voy comprando y por eso crea una identidad. Más que ese ejemplo, yo lo pondría más como, soy yo la que siempre da más y no lo recibo de regreso. Ya sabes, como ese tipo de pensamiento. Yo doy y no me lo regresan. Y hablo y me contestan feo. Y esto, y entonces te empiezas a hacer una idea en donde empiezas a generar estos sentimientos de, ok, quiero que me den este lugar. Este es mi deseo, que me den este lugar, pero no lo estoy logrando. Y en mi cabeza yo merezco ese lugar que no me dan y entonces me resiento. Creo que es importante puntualizar que hay muchos tipos de resentimiento y también hay muchas formas diferentes de nombrar a las mismas emociones. Algunas de las cosas que estás diciendo quizá hay quien las nombraría como envidia, hay quien las nombraría de alguna otra manera, ¿no? Entonces eso lo complejiza, pero también lo vuelve interesante. Me gustó mucho eso que planteas de cómo el resentimiento puede generar cierta distancia con el otro. Y también me parece muy atinado lo que dices de que es una emoción de la que se habla poco. Y es muy cierto. Incluso la tristeza, que es una emoción relativamente tabú en nuestra sociedad, se acepta un poquito más el decir estoy triste, cargo con tristezas. Pero estoy súper resentido. No escuchamos esa frase muy seguido.
Es una emoción a la que se le tiene mucha aversión, se considera negativa, se la rechaza. Y sin embargo, con cierta razón es también. abundante. Claro. No, es claro. una emoción que hay en muchos lugares, en muchas personas, en muchos momentos de cada persona o con muchas situaciones y dinámicas de cada persona, pero sí creo que hay un tabú del que es como mal visto, ¿no? Incluso hasta podrías criticar a alguien diciendo, es que es súper resentido. Exacto. Es que, y lo que dices embona muy bonito con la teoría de Jung, porque así como un individuo, si manda a la sombra, si reprime, si manda al inconsciente un elemento o una emoción, ese elemento o esa emoción empieza a germinar y transformarse y ampliarse, pasa lo mismo a nivel social. La sociedad manda el resentimiento a la sombra, nadie lo nombra, nadie es consciente, nadie lo asume, y obviamente en la sombra de la sociedad aumenta, germina, se vuelve más sombreado, más negativo. La verdad sí, creo que está muy compleja esta emoción. Y a mí, por ejemplo, me hizo muchísimo sentido tratar de entender el resentimiento como una consecuencia de no la acción del otro, sino la acción que yo no hice. Un poco por ahí va Sara, creo. Y creo que a veces cuando yo no le puedo decir a la otra persona, oye, te pasaste de lanza, te robaste mi dinero y no me pagaste lo que te sobró, por decir algo, si yo no puedo manejar eso, me quedo enojado con esa persona de que esa persona me roba, esa persona me debe, esa persona tal. Pero como muy bien lo dijiste, Sara, me lo voy como tragando y entonces se queda dentro mío. Y ahí es una emoción que creo que en ese sentido nos puede dar un muy buen warning, como, oye, aquí pon un límite, oye, aquí comenta esto, abre tu comunicación, etcétera. Justo pasa eso. Cuando el resentimiento es una forma de enojo mal procesado. Enojo atorado. Exacto, es un enojo atorado. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve el enojo? El enojo sirve para poner un límite, ¿no? O sea, me robaron, oye, no me robes. Me lastimaste, no me lastimes. Me estás gritando, no me grites. Me enojo y pongo un límite. Cuando tú no puedes descargar ese límite, cuando tú no puedes decir hasta aquí llegaste, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo puedes hacer? Primero, porque te da miedo a perder a esa persona, porque a lo mejor ya no te ubicas sin esa persona o por cualquier cosa que tú te genera en ese momento. Cuando no puedes poner ese límite exterior, lo pones internamente, ¿no? Entonces tú crees que dentro de ti sí estás poniendo ese límite y entonces ¿qué haces? Te aíslas, te separas, te vuelves sarcástico, te vuelves inclusive violento a veces, ¿no? Como estas partes de que nadie sabe que estás enojado y de repente tú así de, claro que no, ya sabes, te vuelves todo como sarcástico y no te dejas ver vulnerable. Esa es la verdad. Qué valiosa reflexión, porque muestra cómo suelen suceder los procesos psicológicos, donde venía el enojo, tenías ese enojo para poner un límite, no supiste hacerlo o la circunstancia no te lo permitió, porque no siempre es tu culpa. Entonces te quedas cargando ese enojo y se puede sombrear hacia estas actitudes cínicas o amargadas o constantemente cortante, ¿no? Las personas que les gusta echar veneno por ahí, que puede ser resultado de resentimientos que se les atoraron. Y una conexión muy interesante que estoy viendo es que otra forma de procesar ese resentimiento, en vez de que se sombree, y que como bien dices, al sombrearse de alguna forma, logra poner ese límite que necesitabas poner, pero está tirado a la sombra. Otra manera que habría, a ver qué piensan ustedes, la estoy apenas concibiendo, de sublimar ese resentimiento o de darle un lugar en el interior, pero no sombreado o menos negativo, sería la indignación. Está menos sombreado, pero tiene más o menos los mismos matices, ¿no? Igual sigo sentido o ofendido contra ti. Pero creo que te estás validado. O sea, yo sé que tengo razón en haberme enojado, entonces me siento indignado y de esa forma protejo mi dignidad, reconozco que tengo razón en haberme sentido herido, que las circunstancias o tú misma no me permitieron poner ese límite, entonces no me lleva tanto al cinismo, a la mala leche, como que me pone en otro lugar, me parece. Fíjate, está bien interesante, no sé.
Está interesante, ¿verdad? Sí, porque no sé si es un lugar menos sombreado. Creo que ambos tienen bastante matiz de víctimas. Claro. Porque independiente a que por las circunstancias no pudiste marcar un límite, por ahí es no marqué el límite, ¿no? Pero hay poca responsabilidad propia. Y en la indignación también. No sé. A mí me suena que sí. No sé si tanta. ¿Qué puedes hacer en una situación, por ejemplo, donde la injusticia del sistema está en tu contra y algo te choca y no vas a poder hacer nada por la magnitud de la situación? Si lo mantienes, o sea, la paradoja está en que si lo mantienes en un indignarte, estás manteniendo cierta dignidad. En cambio, si caes en el resentimiento, no. Te va a llevar a acciones sombreadas, a amargarte, de otra forma. O sea, digo, tienes razón en que hay matices compartidos, pero creo que hay otros donde se distinguen. La diferencia que puedo ver entre indignación y resentimiento es los valores. Cuando te vuelves indigno de algo, es que tus valores, o sea, le echas la culpa a tus valores. Como que estás faltando a mis valores y entonces esa es la culpa. O sea, como que lo echo para allá. Y en el resentimiento no sabes de dónde viene. Justo es lo que decía de que estás validando tu enojo y en el otro no. Exacto. Por eso está más sombreado. Lo que sí creo que es muy verdad es que cuando uno está resentido, uno mismo no está validando esa emoción, ¿no? Porque a veces creo que termina radicando en enojo, pero creo que a veces puede empezar por un duelo de me quitaste algo y a mí me duele mucho que me lo quites. O puede empezar por sentirte traicionado, por sentirte abusado, por muchas cosas, ¿no? Pero puede venir de tristeza o enojo, y siento yo. Y creo que cuando lo vuelves a meter, cuando lo vuelves a como reprimir, ahí es donde se vuelve resentimiento y entonces empieza a crecer como una amargura con respecto a la idea de aquello que perdí, de aquello que me quitaron, de aquello que bla. Entonces, esta amargura, sí creo que no me permite o me limita en validar mi enojo, pero también responsabilizarme de cómo lo viví y qué pasó. Es decir, ¿cómo me puedo responsabilizar del dolor de perder algo? Sintiéndolo, validándolo yo misma. No puedo esperar que llegue la persona que me quitó algo o alguien y me valide él. Que llegue el ladrón, ¿no? Así de, no, Mora, tienes razón. No, o que llegue el amante de tu marido y te valide como perdón por quitarte a tu marido. Bueno, eso podría llegar a pasar. Bueno, puede llegar a pasar, ¿no? O el ladrón también puede llegar a pasar si quieres, pero me refiero a como... Sí, que no lo esperes. O sea, no tú esperes que te esté validando a alguien ti. más. Responsabilízate tú de ti. Y también, pues, ¿qué hice yo para marcar ese límite? ¿Qué hice yo para demostrar mi enojo? ¿Qué hice yo? ¿Cómo manifesté mi incomodidad ante la situación? Entonces yo creo que cuando nos podemos responsabilizar de lo que nos está pasando en el presente, no difícilmente, pero más difícilmente, volveríamos a reprimir aquel dolor, aquella incomodidad, y entonces menos resentimiento podría haber. Es que es difícil compartir esa historia contigo porque la gente que está resentida o que siente ese resentimiento es porque ellos en su narrativa, en su historia, tienen una expectativa. Tienen esa expectativa de vida en donde yo debo de ocupar ese lugar. Enfrentan una realidad donde el otro no les da ese lugar porque el otro no tiene por qué saber por qué tiene que, en su expectativa del otro, tener ese lugar. De ahí surge el resentimiento. No sé cómo explicarme. Sí, es interesante lo que dices. No sé si todo el resentimiento viene de ahí. Creo que hay algunos matices de envidia también en esa forma de resentimiento, pero sin duda tiene mucho sentido lo que dices. Me cuestiono hasta dónde el resentimiento no necesariamente tiene tintes de venganza. Creo que es una emoción que no se queda solo en tristeza, no se queda solo en enojo, se convierte en unas ganas atoradas de actuar. Por eso me parece que la venganza juega un papel muy cercano. Entre víctima y agresor, de repente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exacto. Exactamente. Es una relación muy interesante con el lugar de la víctima, donde en lugar de estar cómodo y estar poseído felizmente por la víctima, claro, yo soy la víctima, más bien me veo como víctima, pero me choca verme así, o al menos eso es lo que experimento.
y entonces pretendo convertirme en el victimario. Y ahí estoy atorado. Y ahí sí veo la diferencia entre indignación, que me quedo más víctima, que en resentimiento, que me puedo poner en victimario, ¿no? Quisiera, ¿no? Me quedo como intentando, pero no lo logro. Porque... Pues no sabemos si lo logres o no, porque pues puede ser que un día lo logres. ¿Y no implicaría la descarga y el fin del resentimiento o no necesariamente? No sé si realmente va a haber un fin, porque a lo mejor y descargas esa emoción, esa energía violenta de enojo que está dentro de ti, pero si ya se hizo parte de tu identidad. Claro, es algo constante, no nada más es, ok, ya en esta ocasión lo descargué y punto, ya es una parte de ti. Ya me robaste ya 3 monedas, así. exacto, ya me robaste 3 monedas, ya te robé ahora yo 3 monedas, ya estamos parejos, ¿no? Pues no. Bueno, o sí, es que justo están tocando una distinción central. La diferencia entre una emoción relativamente pasajera, adulta, y una emoción estructural. Una emoción que viene de la infancia, de cómo se constituyó tu idea de ti mismo, tu identidad, cómo se construyó el sujeto. Y entonces ahí sí la descarga es imposible. Quien quedó en la víctima siempre va a atender a la víctima, quien quedó en el victimario, quien quedó en el resentimiento, etc. Y eso yo creo que es lo que más valor tiene de toda esta conversación hasta ahora en mis ojos, porque si es algo que me formó y entonces yo tengo la idea de que yo soy una persona a la que siempre le roban, siempre le quitan, siempre le mienten, siempre le algo, entonces ahí estamos ya en la víctima, ¿no? A mí siempre me trata igual la vida, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo le hago entonces para salirme de ese complejo? ¿Cómo le hago para salirme de ese arquetipo y que no constituya mi identidad? Porque tú pones una distancia, ¿no? Entonces, yo estoy resentida porque me lastimaste muchísimo porque me pusiste el cuerno, ¿no? Entonces yo estoy resentida. Entonces yo pongo distancia. ¿Y qué va a pasar? Entonces viene mi siguiente pareja, voy a poner distancia y probablemente yo haga que mi siguiente pareja con esa distancia, bla, 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 yo con mis comportamientos que yo pueda manifestar, etcétera, voy a manifestar que todas mis parejas me sigan poniendo el cuerno. Porque yo me vivo a mí misma como una persona traicionada. ¿Me está haciendo sentido? Sí, es que cuando el resentimiento es de tu identidad, cuando el resentimiento se hace tu identidad, lo que vas a hacer es que todo en tu vida gire en torno a eso y entonces eso es lo único que vas a traer. Gente que te confirme una y otra vez razones para seguir resentido. Sí, es que me quedé pensando justo en lo primero que dijiste, que eso se te hace lo más valioso. No sé hasta dónde lo comparto, pero definitivamente sí me parece extremadamente valioso tener clara la diferencia entre emociones adultas, pasajeras, maduras y emociones estructurales. Que cuando algo es estructural, A, eres inconsciente de ello, a menos de que hayas hecho mucha chamba personal, pero eres inconsciente. B, empieza desde la infancia. C, está en todos tus patrones psicológicos. A mí, algo que me ha resultado muy interesante, muy curioso en la clínica, es cuando con un consultante empezamos a llegar a su patrón estructural, todo lo que responde en el proceso analítico lo responde desde ahí. Por ejemplo, le dices, oye, ¿te das cuenta cómo incluso con el horario de tu sesión te estás relacionando de una manera desde el resentimiento? Y a lo mejor te dice, claro que me doy cuenta. Y qué feo que sea así, ¿no? Ya está resentido con lo que se está dando cuenta. Oye, y te das cuenta de que también es esta forma en la que lo estás procesando es resentida y nuevamente lo procesan desde ahí. O sea, es profundo, es un reto muy profundo y muy complejo tomar plena conciencia de tu estructuración yoica. Entonces el resentimiento también es una emoción que se instala desde que eres muy chiquito y se instala porque por miedo a si descargo mi enojo hacia mi papá, hacia mi mamá, ¿me van a dejar de querer? Yo creo que en buena medida puede suceder así. Yo creo que cualquier emoción, porque como la estructuración identitaria, estrictamente hablando, es de los 3 a los 6 años, durante el Edipo, ya tienes todo el espectro emocional completo. No habría ninguna emoción que no puedas sentir a los 4 o 5 años y que no pueda volverse estructural. No debería haber, no hay ninguna emoción que no se pueda volver estructural. Pero yo no sé si necesariamente es para cuidar el amor de los objetos parentales, porque
No sé, neta no sé. La realidad es que no se habla de esto tanto en psicoanálisis. Sin embargo, yo lo podría entender como yo tengo una pulsión agresiva, violenta, de tánatos, de muerte o algo así, y me frustra, haz de cuenta, se me frustra el deseo, porque mi mamá no me va a dar la leche en el instante que a mí se me pega la gana que me dé la leche. Y en vez de enojarme con ella, porque pues a lo mejor y no tengo la capacidad de procesar lo que es un enojo, etcétera, lo reprimo. Está complejo. Está muy complejo. Está muy complejo. Pero es totalmente hipotético. O sea, sí, no sé de autores que lo hayan trabajado como tal. Coincido contigo, no es una emoción que se suele situar mucho en la estructuración yoica. Además, o sea, si tú traes una frustración desde los primeros 1 a 3 años de vida, o desde el nacimiento hasta los primeros 3 años de vida, quizá ahí puede haber más frustración, agresión, que después se vuelva el substrato de un resentimiento más adelante. Y también me parece muy buena tu puntualización que el resentimiento no pareciera tener que ver con la relación primaria con mamá o papá, sino es como con otra cosa, con la injusticia quizá. Es una emoción compleja, sí, definitivamente. Sí, con un desequilibrio emocional, o sea, sí, una injusticia, un desequilibrio. Eso pensé en las heridas. Como que en estas heridas de la infancia, ¿no? ¿El alma, como dices? Las 5 heridas del alma de Liz Bourbeau, no hablas de eso. Sí, o sea... Más transpersonal. No estoy segura, pero corríjanme ustedes, por fin. Injusticia, abandono, rechazo... Traición y una quinta, ¿no? Humillación. Yo creo que van por ahí. O sea, yo creo que el resentimiento es una emoción no primaria, yo creo que es secundaria, de no poder digerir bien una emoción primaria. Y el síntoma o la consecuencia sería el resentimiento. Entonces, si yo no puedo digerir bien el duelo, puedo entrar en una posición melancólica de resentimiento de ¿por qué se murió la persona tan importante para mí en la vida? Y estoy muy enojada con la vida porque la vida me quitó a tal persona, ¿no? O con una posición más vengativa o como le queramos llamar. Para mí va por ahí. ¿Sabes qué? Creo que es buen momento para agregar que parece como que estamos inciertos en esta exploración que estamos haciendo. Y hay muchos autores que usan la certeza para que al hablar su discurso sea más convincente. Esto es muy útil en marketing, en política. Sin embargo, en psicología no. Porque el hecho de que la incertidumbre forme parte de la conversación es terapéutico. Porque reconoce la incertidumbre con la que todos lidiamos internamente. Hasta el político y el mercadólogo no te lo van a mostrar, pero cuando se van a dormir en la noche, enfrentan incertidumbre. Sin duda. Y nosotros como terapeutas, esta incertidumbre la incorporamos en nuestra conciencia, en nuestro discurso, en nuestro diálogo, y entonces mantenemos siempre aristas abiertas que permiten que la construcción del autoconocimiento esté evolucionando constantemente. 100%, y está padre que lo traigas a la conversación, porque de repente creo que vivimos en un mundo donde todo quieren que sea 2 más 2 es 4 y no hay otra situación, no hay otra cosa. Y mucha gente quiere meter ahí a la psicología, ¿no? Entonces tenemos psicología pop, tenemos estas herramientas cognitivo-conductuales, que se respeta mucho todo, pero deja de lado tantas otras cosas. Justamente ese es el propósito de Más Allá de la Persona, abrir estas aristas, estas nuevas posibilidades a interpretaciones como a ti te queden, como a ti o sea, como tú te sientas cómodo también. Y lo que a ti te haga clic. Porque lo que a ti te haga clic y logres hacer un insight y lo logres meter en tu vida, pues ya es un crecimiento brutal, ¿no? Y nada tiene solo una razón de ser. Entonces, entre más aristas abramos y más clics nos puedan ir cayendo en la vida, pues más podemos ir desarrollándonos y evolucionando, ¿no? Entonces, está padre. Sí, y particularmente lo que dijiste de que todo tiene muchas razones de ser. O sea, ningún insight es definitivo para eso mismo de lo cual el insight versa, ¿no? Hay otros insights esperando a ser descubiertos. Y incluso descubriendo todos los insights alrededor de un tema en específico, vienen otros temas después. Todo insight, todo logro, toda comprensión es un paso, nunca una meta. Es parte de un proceso que no termina. Pues bueno, volvemos un poquito al resentimiento, si les late aterrizarlo un poco. Sí.
Y ya no voy a estar hablando, bueno, yo en este momento no voy a hablar tanto del resentimiento como algo estructural o identitario, sino más bien como una emoción madura, pasajera, adulta. Aquí viene una frase de Buda muy interesante que dice: el resentimiento es como agarrar una brasa ardiente que pretendes aventársela a alguien y te quedas agarrándola en lo que encuentras a la persona o en lo que la buscas y tú eres el que se quema. Está muy bonito. Curiosamente, ayer tuve clase con un maestro que me encantaría que un día venga al podcast, se llama David Greenberg, y él estaba hablando de unos como pasos que da el Dalai Lama para ayudarte a que seas un poco más feliz. Y uno de ellos es el perdón, que creo que va muy de la mano con el resentimiento, ¿no? Y nos dijo David en clase esta frase que decía algo similar a: cuando alguien me hace algo, esa persona es como si agarra una llave de mi libertad. Y la única forma que yo tengo de recuperar mi libertad es perdonándolo para recuperar esa llave. Porque mientras yo siga resentida o resentido con esa persona o con esa situación o con esa dinámica, me roba totalmente mi libertad. Y es muy paradójico porque queremos poner esa distancia entre la otra persona. Sin embargo, es imposible soltarlo. Porque si yo no suelto mi resentimiento o no logro perdonar, sigues cediendo una parte de tu poder. Sigues cediendo todo tu poder, porque cada vez, bueno, sí, una partecita, pero cada vez que piensas en esa persona o te la encuentras o lo ves en la tele o lo que sea, te vuelve a carcomer por dentro. Neta, no eres libre. Y me parece muy, muy valioso que Jung aquí nos venga a decir sí, pero eso no es todo. Porque si te casas con estas formas de pensamiento, ¿qué va a suceder? Que vas a aprender a reprimir tu resentimiento. Claro. Si pretendes que siempre vas a poder perdonar, soltar, nunca vas a ser resentido, más bien nunca vas a estar resentido, lo único que va a pasar es que ya no te vas a dar cuenta de tu resentimiento. Claro. Ese paso del pensamiento lineal, incluso en Buda, incluso en el ejemplo que tú compartiste, ese paso del pensamiento lineal al pensamiento paradójico junguiano, wow, me parece tan significativo como hablar de la diferencia entre algo estructural y algo pasajero, maduro o adulto. Pero a mí lo que más risa me da es de que la gente resentida se resiente, se daña solo a ellos mismos, y el otro con el que están resentidos ni se enteró. O sea, ni se entera, ni sabe, y le habla, y probablemente el otro sea sarcástico, no el resentido. Y esto nos pasa a todos en la vida cotidiana, ¿no? Es como cuando de verdad no me doy cuenta de por qué me enojé tanto, y no lo puedo decir. No se lo puedo decir. Entonces creo que esto es algo que todo el mundo tenemos que tener consciente, y cómo integrarlo para que no nos pase esto que tú dices que es lineal, y que corramos el riesgo de, pues, otra vez, ¿no? Mandarlo al inconsciente y ni siquiera darnos cuenta de eso. No es lo mismo decir, ok, siento resentimiento, siento mucho enojo, y asumir esas emociones, responsabilizarme de mis propias emociones, traerlas al consciente y buscar alguna solución, y entonces pedir mi llave de regreso, o no agarrar la llama, no agarrar la piedra con fuego, la brasa, que es diferente a decir, bueno, ok, ya no me resiento y ya, ¿no? Sino trabajar y lidiar con esto. Es decir, ya agarré la brasa, ya me está quemando la mano. Bueno, a ver, antes de intentar aventarla, la suelto aquí y veo cómo me curo yo, en vez de seguir buscando aventarla hacia afuera. O sea, creo que sí hay formas en las que podemos concientizar nuestras emociones, ver para qué están ahí en ese momento, pero también podemos salirnos de esos arquetipos, salirnos de esos complejos en ese instante. Es decir, salirme de la persona que está súper enojada ahorita. ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi casa, pienso, hago journaling, voy a terapia, hablo con mi amiga, no sé. Digiero mis emociones, veo qué onda y ya decido si quiero seguir enojada con la otra persona o estoy lista para soltar. Porque también se vale respetar tu enojo y estar enojado un rato con la persona que te hizo daño. Y cuando sueltas, creo que es muy importante acordarte que es temporal, que vas a regresar ahí, que esa emoción o ese lugar interno es parte del espectro emocional del ser humano y que es inevitable. Sí. Porque si mantienes un conflicto con esa emoción, solo la sueltas en apariencia, no la sueltas de verdad. Totalmente. Si dices,
ya solté, nunca más voy a estar resentido, híjole, te aseguro que ya te empezaste a resentir en ese instante, aunque se tarde en florear. Yo sí creo que es un poquito más complicado de como que así lo descargo y me hago consciente y eso. El resentimiento sí creo que es un poquito más complicado porque aparte lo piensas y lo racionalizas y más te quedas ahí y más te clavas con eso. Entonces te lo comes, te lo tragas y no lo dices, no lo sueltas. Y por eso es esta emoción muy peligrosa, porque no es algo tan fácil de digerir. Porque aparte lo proyectamos. Exacto. O sea, ni siquiera aceptamos que estamos resentidos. Claro. Entonces es muy fácil decir, en vez de decir, güey, sí estoy resentida con mi exmarido porque se fue con la amante, ¿eh? Es más fácil decir, claro, pues pinche bla, 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 pi, ¿no? Es mucho más fácil. La otra es la mala, en vez de yo decir, hijo, me duele, ¿no? Y aparte hay una cosa muy importante. Acuérdate que el resentimiento es un enojo que no se descarga. O sea, hay un miedo de hablarlo, hay un miedo de decirlo. Entonces no es una emoción tan fácil ni tan primaria que la siento y lo actúo en ese momento. Estoy triste y lloro, estoy triste o siento algo, estoy feliz y me río. No, es una emoción compuesta del enojo que aparte la racionalizas. O sea, entonces es mucho, por eso te vuelves vengativo, yo creo. O sea, te vuelves más agresivo porque dices, si no lo puedo descargar ahí, entonces lo descargo aquí. Sí. De esta forma y me voy para allá y me voy para allá y entonces es cuando se apropia de ti, entonces vuelves otra vez esa emoción vuelve a ser parte de ti y no creo que sea una emoción tan común que la gente diga, ay, sí estoy resentido. No es como, ok, tengo vergüenza, tengo culpa. Es muy común. Ese es el tema. Tenerla, pero es muy poco común reconocerla. Claro. Porque es una emoción tabú, es una emoción sombreada. Muy sombreada. Porque además proyectamos el enojo al otro. O sea, es difícil aceptar a mí me está costando digerir lo que me quitaste, lo que me dolió, la traición, etcétera. Y la culpa la tienes tú. Pero la culpa la tienes tú. Entonces yo por eso hago mucho énfasis en que un tip que me parece muy fundamental, quizás no te va a sanar y como bien dice Uriel, ¿no? No es que vas a dejar de sentir resentimiento porque probablemente no. Pero sí es responsabilízate de tu propio enojo, de tu propia emoción, valídala tú. No puedes esperar que el de afuera venga a hacer la chamba por ti. Y en lo que están diciendo hace unos momentos las dos, creo que están dando en el blanco de la clave más cotidiana y más útil. Porque justamente estamos diciendo, el resentimiento es un enojo atorado. Es un enojo que no se actuó. Uh-huh. Entonces, simplemente llegar con la persona con la que estás resentido o resentida y decirle, estoy súper resentido contigo, yo creo que es ya un paso muy significativo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Responsabilizarte de tu propia emoción. Y posiblemente se convierte en enojo. No sé si ni siquiera hasta dónde puede seguir siendo resentimiento cuando es a los ojos, lo comunicas, lo sueltas. Además, justo como es una emoción tabú, que te digan estoy enojado contigo, que te digan estoy resentido contigo, híjole, sí, es que cala. Sí, cambia. El enojo, me enojé por esta cosa, estoy enojada, pongo mi límite y así, ya, quedó. El resentimiento es, estoy resentido contigo, es algo que tengo desde hace mucho tiempo, guardándome para poder decirte y descargarlo. Y es como... Ya es un enojo que ya se malignizó. Sí, trae una carga muy importante. Sí, muy negativa, importante en ese sentido. Sí, claro. Entonces no es lo mismo, me enojé, grité, puse mi límite es un límite que me puse a mí, que me costó decirlo, que llevo años trabajando y reconocerlo y de repente decirle a una persona, oye, estoy resentida contigo, ¿cómo actuaría la otra persona? Ahora, si tú vas y le dices a Chuchita Pérez, oye, estoy resentida contigo, esperando que Chuchita Pérez valide tu enojo, lo que te hizo, bla, bla, ya valiste más, vale. Por ahí no es, te vas a resentir el triple porque la otra persona probablemente nunca actúe como lo que tú fantaseas que actúe. Muy bien, Mora. Sí, entonces... Y acuérdate que de ahí viene el resentimiento también, de esa expectativa que tú tienes. Exacto, de que yo quiero que tú te comportes como a mí me gustaría que tú te comportes. Y cuando tú fallas mi expectativa, yo me resiento. Entonces, si yo voy y le digo, Chuchita Pérez, estoy sentida o resentida contigo porque me traicionaste y me bajaste al marido o me robaste mis ahorros o lo que quieras. Entonces, y yo espero que me diga, ay, tienes toda la razón, perdón del mundo, difícilmente se me va a quitar y probablemente sea más resentida después. Entonces,
la validación tiene que venir de uno mismo. Si el otro también te valida, fregón, y pues ya 2 pájaros de un tiro y felicidades, porque pues eso casi no pasa. No, pero es verdad, o sea, es como valídate tú solo, porque si estás esperando que el otro haga lo que tú quieres, ya bailaste para siempre. Claro. No, hombre, es demasiado significativo lo que estás diciendo. Demasiado. Y no aplica nada más en el resentimiento. No, aplica en todo. Aplica en todo. Siempre que decidimos ponerle palabras a nuestras emociones, ser vulnerables, abrirnos con el otro, tenemos que estar conscientes de que el valor está en decirlo, uno, y sostenerlo. Y sostenerlo no implica repetirlo. Implica que tú vas a validar eso que dijiste. Sostenerlo dentro de ti. Si esperas respuesta del otro para confirmar que te escuchó, te entendió, te cree, no te cree, te valida, no vas sirve. por mal camino. Y no creo que se habla lo suficiente de esto. Me parece algo bien importante que estás poniendo sobre la mesa. Por eso me gusta lo que decía mi profesor del doctorado en cuanto a si yo estoy resentida contigo, pero yo elijo perdonarte, te lo diga o no, elijo soltar el resentimiento, intento validar mis propias emociones y hago todas estas herramientas en terapia, como quieras, entonces puedo recuperar esa llave. Pero no es una llave que tú me puedes dar voluntariamente, es una llave que yo sola puedo recuperar para recuperar mi libertad. Claro, es un discurso en donde ya no pones la expectativa en el otro, sino aprendes tú a hacerte consciente y hacerte responsable de decir, esta es mi vida, tomo el control de ella. Y cuando, que es lo único que puedes hacer. Y creo que ahí sí, para que veas, no digo que nunca vas a volver a sentir resentimiento porque al final somos humanos, ¿no? Y siempre vamos a sentir todas las emociones. Pero entre más te responsabilices de ti mismo, probablemente cada vez seas menos resentido en general. Totalmente. Como parte de tu identidad. Entonces, como que cada vez que te preguntes, ¿no? Oye, yo le doy todo y él no me da nada. Yo hago esto y no recibo nada. Es como, cuestiónate, oye, ¿hay algún resentimiento por ahí? Porque son las frases, ¿no? En donde dices, ¿qué me pasa? Y me parece muy útil la de enojo atorado. ¿Tengo algún enojo atorado? Uh-huh. Y si lo detectas, entonces puedes preguntarte, ¿qué me está pidiendo ese enojo? Claro. Porque se convierte en resentimiento o se queda atorado porque no sé qué hacer con él. No estoy encontrando su lugar. Y ahí también algo que me parece, y así también como algo muy clave que aplica en todo y está bien interesante ponerlo sobre la mesa, es como las personas, incluso las personas creativas, inteligentes, cultas, con todo lo que tú quieras de formación atrás y de creatividad, a la hora de preguntarles, ok, tienes este enojo, no sabes qué hacer con él. ¿Qué opciones ves? Ninguna. ¿Cómo? A ver, dame opciones, no sé. ¿Y a dónde lo colocas? Eso es muy interesante. O sea, cuando una emoción nos conflictúa, se nos nubla la creatividad. Se nos olvida que somos creativos, que somos inteligentes, que se nos pueden ocurrir múltiples formas de encontrar el lugar de ese enojo. No es fácil que se les ocurran a los consultantes o que se nos ocurran a nosotros las soluciones cuando hay una activación de complejo. Cuando una emoción nos cuesta, cuando una emoción está atorada. Cuando se activa el complejo es cuando más te cegas, o sea, es en donde no puedo buscar otra posibilidad. Exacto. Entonces, sí, es curioso. Hasta el más inteligente, hasta nosotros mismos que estamos platicando y aceptando y viendo las diferentes posibilidades, cuando te toca a ti estar resentido o enojado, a veces de verdad te cuesta mucho trabajo depositarlo en donde debe de ir. Totalmente. Sientes que no se puede. Esa es otra. Sí. No nada más no sé, no se puede. No se puede. No hay cómo. No hay opción. No hay opción, exacto. Así me quedo. Y creo que saberlo es bien importante y digamos que la medicina, muy en síntesis, es siempre hay soluciones. Sí. Siempre se puede encontrar el lugar. Sí. Ahí sí, y eso que en psicología siempre, nunca, todos, todas no nos gustan. Generalmente son palabras que no dan en el blanco, pero hay sus excepciones, como esta. Siempre hay algo. Forma de encontrar dónde poner la emoción, qué hacer con ella, sí. Cómo acomodarla. Siempre. Sí. Siempre. Y de desmenuzarla, ver que tiene su lado bueno, ver que tiene su lado malo. O sea, sí, hay tanto que hacer con una emoción que justo es todo lo contrario. O sea, puedes hacer con una emoción lo que sea. La puedes abrazar, puedes ver qué te quiere decir, la puedes desmenuzar, puedes ver cuál es el opuesto, puedes ver de dónde salió, puedes ver cuándo fue la primera vez que la tuviste.
O sea, hay mucho. ¿Sabes de hecho cuándo es la única vez que no tiene solución? ¿La muerte? Cuando crees que no la tiene. Y no es que no la tengas, solo no la percibes. Pues es que si crees que no la tiene, no la tiene. Si crees que la tiene, la tiene. Son dos perspectivas que existen. Eso es un real. mindset. Es un mindset, pero también lo contrario es un mindset. O sea, el asunto es que tienes razón si crees que no la tiene, pero solo no la tiene porque eso crees. O sea, un tip muy padre para las emociones es, ya sé que a veces es muy incómodo reconocerlas porque, pues sí, te incomoda, ¿no? No es como eres perfecto y ya. Pero en este episodio que es el resentimiento, un tip muy importante es como, ok, ¿cuál es lo bueno de este sentimiento, ¿no? De esta emoción? ¿Cuál es lo bueno? Pues bueno, me protege de un duelo que a lo mejor no estoy lista para ahorita aceptarlo, entonces me lo quedo y en lo que proceso esta pérdida o este duelo o esta expectativa que tenía yo en mi vida, exacto, pues me lo quedo. Pero cuando estoy lista, entender desde dónde viene ese enojo y por qué, y entonces poderlo trabajar y reconocerlo y hacerte consciente, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero primero tienes que también ver lo luminoso de estas emociones, no nada más lo malo. Y qué difícil ver lo luminoso de una emoción como el resentimiento. Pues sí, pero también acuérdate que las emociones existen para protegerte de algo. Y a lo mejor en ese momento no estás listo para soltar o para perdonar o para tomar el control de tu vida o esta llavecita de decir, ok, suelto y perdón. No lo había pensado, pero sí a lo mejor no estás listo para vivir un duelo. Es muy buena tu descripción. Para aventarte, para aventarte a la tristeza, a un clavado a la tristeza. Al enojo, prefiero al dolor. chance, es que el resentimiento sería como enojo, entonces prefiero chance quedarme enojada en victimez que aventarme el clavado y decir, órale, claro, no vas a soltar a berrear. ¿Cuántas veces nos ha escuchado a la gente, no estoy lista? No estoy lista para entrarle a esto, no estoy lista. ¿Y qué pues crees? ya la gente trabajada, porque ya que te digan eso es que van bien en su proceso emocional. Claro, y hay que reconocerlo también. Claro, y se vale. Muy interesante la perspectiva que pusiste, Sara, porque justo además en el cuerpo pasa algo parecido. Cuando el cuerpo encuentra un patógeno, un virus, una bacteria con la que no puede lidiar, más bacterias que virus o hongos, los encapsula. Cuando el sistema inmune dice no, de plano, contra este enemigo no se puede, forma tejido fibroso, lo envuelve y ahí lo aísla y ahí lo guarda. Y es un poco lo que describes como una función del resentimiento. Tengo una herida emocional con la que no voy a poder lidiar o quizá por ahora no, y entonces la encapsulo en resentimiento y ya estoy perfectamente a salvo de ella. Claro, siempre y cuando no la vuelvas parte de tu identidad. Bien, sí, exacto. Como... ¿Hasta dónde dejas que te defina? ¿no? Exacto. Mira, sí tengo un resentimiento de esta persona que me hizo esto hace tanto tiempo, pero that's it, ahí lo tengo en mi colección de emociones. O soy el vengador reprimido, exacto. ¿no? O sea, no es lo mismo decir, no estoy lista para lidiar con esto ahorita y lo encapsulo y lo guardo hasta que sepa cómo lidiar con eso, a decir, no sé qué me pasa, se vuelve parte de mi identidad y me vuelvo vengativo, me vuelvo sarcástico y me convierto en esa persona. Sí. Entonces, sí hay mucha diferencia. No puedo evitar dejar de pensar ahorita que los escuchaba hablar entre las cápsulas y la medicina. Y la medicina y todo. No, en la película de Intensamente, tanto 1 como la 2, y como la verdad es una película tan linda y tan bien hecha y tan sencilla, pero explica cosas tan profundas como lo complejas que son las emociones, que no son solo buenas o malas y que no pasa nada si quieres sentir el enojo o la tristeza, pero cómo hay core memories, o sea, recuerdos muy clave, sí. o que no recuerdas quizás, pero momentos muy clave que van formando tu identidad. Entonces tener cuidado porque ¿qué queremos hacer con esas pequeñas cositas, no? Y cómo puedo ir volviendo a destejer aquella que me creí que era mi identidad. Se habla mucho de dónde pones la emoción, acomódala, y suele sonar bastante abstracto. Y ahorita estamos dando una respuesta bastante aterrizada que dice que ese lugar puede ser más hacia el centro de tu personalidad, y ahí ten cuidado que pones, o más hacia la periferia. Entonces son cosas más inconsecuentes que solamente están cuando vas y las buscas. Ajá. Es como la diferencia entre tener algo aventado en la esquina del ático o tenerlo en tu altar, en tu cuarto. Claro. Hay niveles. Algo que dejamos pendiente, y creo que vale la pena profundizarlo, es lo que mencionabas al principio del episodio. Resentimiento. Volver a sentir. Obviamente que no solo el resentimiento
puede volverse a sentir. También la tristeza la podemos estar rumiando, el enojo le podemos estar dando vueltas, pero sí me da pie para hablar de algo bien interesante, que es el proceso de las emociones y los sentimientos. Primero empiezan como estados o procesos corporales que todavía ni siquiera tienen nombre. Se vuelven emociones cuando las nombras, y las emociones son más pasajeras, tienen más que ver con el momento. Claro. Y finalmente se vuelven sentimientos. Es un proceso que empieza entonces en la experiencia corporal, pasa a un primer nivel de simbolización, donde le das nombre como emoción. ¡Ay, me asusté! Y finalmente se convierte en un sentimiento, me dan miedo los payasos. Es tan importante este proceso del cuerpo hacia las representaciones que algunos autores contemporáneos dicen que la psicoterapia es el proceso de convertir emociones en sentimientos. ¿Y a qué se refieren? Es el proceso de convertir estados corporales en representaciones. Porque con las representaciones tú puedes operar, puedes acomodarlas, puedes ponerlas más en el centro de tu personalidad, más en la periferia, pero lo que está en el cuerpo no lo puedes acomodar. Y las personas que han vivido trauma o que no tienen autoconocimiento no se dan cuenta de todo lo que está aconteciendo en su cuerpo, no lo nombran y por ende es inconsciente. Sí, es verdad. Me eché un diplomado de 1 año con Gabor Mate, justamente sobre trauma, y todo, o sea, toda la técnica que nos enseñaban, que pues la practico de repente en consulta y demás, pero sobre todo es interesantísimo tenerla presente en mí misma, porque aprendí a conocer mi sistema nervioso. Y aprendí ok, a ver, entonces, ahorita sientes resentimiento por tal persona. Platícame cuándo fue la primera vez que sentiste ese enojo. Bueno, pues es que cuando esta persona me robó. No, a ver, platícame todavía antes. Que te suene familiar. ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? ¿Cómo se siente en tu cuerpo estar resentido? No, pues me arde el estómago, se me hace chiquito el pecho, o nudo en la garganta, o tengo escalofríos. No importa, ¿no? Ok, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que tú recuerdas que lo sentiste? No, pues tenía 5 años. No sé, no, y a veces es tan preverbal que no hay recuerdo alguno. Sin embargo, puedes trabajar con el cuerpo. Entonces, empiezas a platicar con el paciente y es, a ver, ok, entonces respira, siente el estómago que te arde. Ok, siéntelo, vívelo, dale un espacio. Entonces lo resignificas. Y, por ejemplo, una de las técnicas podría ser, ¿qué le dirías ahora a Sara de esa edad o a Uriel de esa edad? Porque pues no había un cuidador que pudo darte lo que tú necesitabas en ese momento. Entonces, ¿tú qué le dirías? Entonces, es como reparentalizar y resignificar todo aquello que el cuerpo tiene memoria. Entonces, las emociones corporales. Sí está muy, muy fregón. La verdad, sí, fue una gran experiencia haber estudiado. Y bueno, Gabor Mate, yo lo adoro. Sí, es que toda la psicoterapia informada en trauma estaba avanzando mucho el terreno de la psicología y específicamente de la psicología clínica. Creo que por ahí debe de haber una clave también para el estrés postraumático. Ahorita que están hablando de todas estas partes de ¿no? Como resignificar, revivir, toda esta parte de volver a... Es muy interesante y sí, me interesa mucho lo del estrés postraumático. A lo mejor en otro episodio lo hablaremos desde este punto de vista, porque creo que es importante volver a lo mejor tienes que volver a vivir ese trauma, revivir ese trauma para resignificarlo. Más bien lo que la psicoterapia informada en trauma aporta para el PTSD es trabajar con la experiencia corporal sin irte otra vez narrativa y mental o imaginariamente, claro, porque si no regresas a la experiencia del trauma para no retraumatizarte. Pero cada vez que aparecen secuelas o síntomas de la experiencia traumática, las abordas en el cuerpo. Exacto, como estados corporales. No es volver a ir a la representación traumática que te retraumatizaría, sino visitar el cuerpo como camino para ir metabolizando los síntomas y las secuelas corporales. Me encanta, y el MDR, o sea, regresar a ti, a tu cuerpo, porque la memoria, o sea, el cuerpo tiene memoria y de ahí es donde tienes que trabajar.
Y el MDR, que es de esta como lucecita donde te llevan los ojos así, más bien ahí están trabajando con tu sistema nervioso desde lo corporal, pero sí estás hablando del trauma otra vez, ¿no? Sí, es Eye Movement Desensitization and Repatterning o Reprogramming, creo. Sí, está interesante. Ahí hay... Porque es invertido a lo que mencionas. Más o menos. En realidad no es... Digo, en apariencia es invertido, pero usa una estrategia distinta en donde estás simultáneamente manteniendo una parte de tu psique en contacto con el trauma y otra parte de tu psique en contacto con una parte de la psique que no está traumada. Entonces, como con la segunda ley de la termodinámica, empiezan a equilibrarse. Es una forma de regular. También por eso, en el trabajo con el cuerpo, si tienes una emoción muy difícil de metabolizar, por ejemplo, un gran enojo o un gran resentimiento, ya que estamos hablando de eso, buenísimo. ¿dónde está ese resentimiento? Bueno, aparece en el vientre alto, se siente caliente, se siente como una piedra pesada. Ok. En vez de quedarte solo en esa sensación, desplazas la atención a la mano o al pie, te quedas un rato ahí, regresas a esa sensación de la emoción difícil, vuelves a desplazar la atención y haces estos movimientos cíclicos. Más o menos comparte esta idea con el EMDR, donde sí vuelves a tocar la herida, pero también estás tocando una parte que no está herida para equilibrarlas. Entonces, como más terrenal, como más tu parte más estable. Exacto, sí. El error sería irte solamente a la herida, solamente al trauma y quedarte ahí, porque la empiezas a fijar. Empiezas a aumentar la relevancia relativa que tiene para tu aparato psíquico. Claro, hablando en nuestros términos, no le estás dando solo el enfoque a eso y no estás viendo las otras posibilidades de cómo canalizar esas energías o ese trauma o esos momentos. Wow, pues el resentimiento nos llevó de veras que una exploración minuciosa y técnica. No me imaginé de llegar muchos hasta de sus acá. aspectos. Como ya lo ha hecho en otras ocasiones el podcast, nos sorprende con los lugares a los que nos lleva. Sí. Creo que puede ser valioso platicarle a la audiencia algo que creo que no lo hemos explicitado tanto, y es que nosotros no tenemos un script, a diferencia de otros espacios donde se tiene muy estructurado lo que se va a decir. Nosotros estamos un poco más espontáneamente compartiendo cosas que estudiamos con cosas que en el momento estamos reflexionando. No sabemos muy bien lo que cada quien estudió, lo que cada quien preparó, y entonces por eso es un espacio que intentamos sea un espacio vivo, que permita reflexiones novedosas que se están construyendo momento a momento. Y que ahí en casa también ustedes vayan reflexionando con nosotros y vayan diciendo, wow, yo nunca había pensado esto, órale, sí me iba a ir por allá, pero ya me llevaron por acá, ¿no? O sea, como que... chance hasta tienen insights más valiosos que los nuestros, porque no crean que hay que ser psicólogos, lo que hay que ser es seres humanos conscientes. Me encanta. Y me encanta la espontaneidad que es el podcast y, bueno, de los resultados que hemos tenido, ¿no? En cada plática. Pues bueno, esperamos que igual que para nosotros, también para ustedes esté resultando valioso el episodio y el podcast. Los invitamos a seguirnos, si quieren, en Instagram, en @masallá_de la persona. Estamos también así en TikTok. Nos pueden escuchar en Spotify y vernos en YouTube. Hasta la próxima.